Bueno, pana, este libro, El caminante y su sombra, de Nietzsche, es una vaina bien arrecha. Imagínate que vas caminando por ahí, echando la cola, y de repente, ¡zas!, tu sombra te sale hablando, te caes para atrás. El caminante se queda en shock, pero la sombra, pilas pues, le dice: tranquilo mi pana, vamos a echar un beta, a cotorrear sin rollos. La sombra, el pana que te dice las verdades. Resulta que la sombra es como el grillo del caminante, el que le dice sus verdades, el que lo hace pensar en todo lo que cree saber. Y así, entre chistes y preguntas, se ponen a rajar de la moral, la religión, la cultura, o sea, todo ese beta que la gente cree que es lo normal. Moral y religión. Puro guiso. Nietzsche, haciéndose loco con el caminante, dice que saber un montón no te garantiza la felicidad. O sea, que puedes ser un cerebrito y estar más salado que un bacalao. También se pica un poquito con la idea de que la razón humana es perfecta, ¿me entiendes? Como que a veces la gente se cree la última Coca-Cola del desierto por saber un par de cosas. La sombra, que no se queda atrás, le dice que el libre albedrío es puro cuento, que actuamos por lo que nos pasó antes, como una cadena. Y bueno, le tiran su piedra al cristianismo, que para Nietzsche era como un peo maloliente que te reprime. La cultura occidental, más falsa que un billete de 3 bolívares. A Nietzsche también le da la pica con la cultura occidental. Dice que la gente cree que somos lo máximo, pero eso es más falso que un billete de 3 bolívares. También dice que la historia se repite como un disco rayado y que la gente ya no tiene creatividad, puro refrito. La sombra le sigue el beta y dice que a veces es mejor no saber tanto, porque te puedes volver más amargado que una toronja. También raja de los artistas que se creen la última yaca y hablan con un lenguaje bien rebuscado. Estilo y expresión. Habla claro, mijo. Para Nietzsche, escribir bien era como hablarle a tu pana, sin farandulear. Le tiraba a la prosa alemana de su época, que era más aburrida que un domingo sin cerveza. La sombra, arrecha también, le caía encima a los escritores que se las daban de intelectualoides con palabras rebuscadas. La naturaleza humana, échale pique. El libro también habla de la vaina humana, de la vanidad, la compasión, la envidia, la soledad. Dice que la vanidad, aunque sea un beta feo, nos ha ayudado a sobrevivir, porque nos hace querer ser el más arrecho. También dice que a veces ayudamos a los demás solo para sentirnos bien nosotros mismos. O sea, pura lámpara. Y claro, habla de la soledad como algo chévere para pensar por tu cuenta, para ser tú mismo. El final, agarra tu camino. Al final, la sombra se pira contenta porque hizo que el caminante se pusiera las pilas. El caminante se queda solo, pero con la cabeza llena de ideas. La vaina es que la vida siempre está cambiando y que al final nos toca resolver solitos. En pocas palabras, El caminante y su sombra es un libro para que te pongas a pensar, para que no te tragues los cuentos que te meten. Nietzsche te invita a ver el mundo de otra manera, a ser crítico y a no ser un jalabolas. Bueno, ahora los dejo con mis panas que van a hablar un ratico más sobre este libro que está bien, pero bien arrecho. Adelante. Hola a todos, listos para una nueva inmersión en el mundo de las ideas. Por supuesto. Hoy nos adentramos en la mente brillante y a veces un poco oscura de Friedrich Nietzsche. ¿Ah, sí? Y específicamente en su obra El caminante y su sombra. Una obra llena de aforismos. Exacto, como pequeñas píldoras de sabiduría o a veces de provocación que nos invitan a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre la verdad, la moral e incluso el arte. Es fascinante cómo Nietzsche, a través de esas reflexiones breves pero incisivas, logra desafiar los cimientos del pensamiento occidental. Sí, nos obliga a repensar nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Su impacto en la filosofía, la teología y el arte es innegable hoy en día. Totalmente. Y hablando de ideas que sacuden nuestra forma de ver el mundo, ¿cómo podemos olvidar su famosa declaración «Dios ha muerto»? Claro. ¿De qué manera se conecta esta idea con los aforismos que exploraremos hoy?
Para Nietzsche, la muerte de Dios no es un evento literal, sino una metáfora que refleja la pérdida de fe en las estructuras tradicionales de autoridad. En El caminante y su sombra, Nietzsche explora las consecuencias de esta pérdida de fe. Interesante. Y nos invita a buscar nuevas formas de dar sentido a nuestras vidas. Empecemos a desentrañar estas ideas. Entonces, me llama la atención, por ejemplo, su escepticismo hacia el libre albedrío. Algo que explora en los aforismos 8, 9 y 11. ¿Qué nos dice Nietzsche sobre nuestra supuesta libertad de elección? Nietzsche argumenta que lo que consideramos libre albedrío a menudo no es más que una ilusión. Una ilusión. Una máscara que oculta la influencia de nuestras pasiones, hábitos y las estructuras de poder que nos condicionan. A ver. En el aforismo 9 utiliza una analogía muy poderosa, la del gusano de seda, que cree tejer su propio destino, pero en realidad está atrapado en la telaraña de sus instintos. Esa imagen del gusano tejiendo su propia prisión es realmente impactante. ¿Verdad? Nos hace preguntarnos cuánto control tenemos realmente sobre nuestras decisiones. Claro. ¿Somos libres o estamos determinados por fuerzas que escapan a nuestra conciencia? Esa es la gran pregunta que Nietzsche nos plantea. Y si el libre albedrío es una ilusión, ¿qué podemos decir de la verdad? Un proceso continuo, no como una entidad fija. Sí. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra búsqueda de la verdad? Nietzsche nos insta a desconfiar de las verdades absolutas, especialmente en la religión y la filosofía. En lugar de buscar respuestas definitivas, propone rodear las grandes preguntas con un velo de niebla. Me gusta esa idea del velo de niebla. Sí. A veces la obsesión por la certeza absoluta nos ciega a la complejidad y la belleza del mundo. Claro. Nos impide disfrutar de presente y aceptar la incertidumbre como parte fundamental de la experiencia humana. Exacto. Nietzsche nos invita a liberarnos de la tiranía de las verdades absolutas y abrazar la búsqueda constante, la exploración de nuevas perspectivas y la aceptación de que el conocimiento es un proceso dinámico. Dinámico. Y siempre en evolución. Pasemos ahora a otro tema que Nietzsche aborda con maestría. La moral. Por supuesto. En los aforismos 11 y 12, explora los orígenes del juicio moral y cómo nuestros conceptos de bien y mal están moldeados por errores e ilusiones. ¿Qué nos dice Nietzsche sobre la supuesta universalidad de la moral? Para Nietzsche, la moral no es algo innato o universal. Ya veo. Al contrario, se ha desarrollado a lo largo de la historia, influenciada por factores como el poder, la cultura y la psicología humana. En el aforismo 12 afirma: el hombre es la vanidad de vanidades. Una frase contundente. Una frase que resume su crítica a la autoimportancia humana y la tendencia a creer que nuestra moral es superior o más válida que otras. Claro, claro. En los aforismos 22, 27 y 34, Nietzsche profundiza en la genealogía de la moral, explorando cómo los valores evolucionan y a menudo están ligados a las dinámicas de poder. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto de genealogía de la moral? La genealogía de la moral busca rastrear el origen y la evolución de nuestros valores morales, mostrando cómo han sido moldeados por factores históricos, sociales y psicológicos. Nietzsche nos invita a desmontar la idea de que los valores morales son absolutos o trascendentes y a comprenderlos como productos humanos, sujetos a cambios y reinterpretaciones. Es decir, que nuestros juicios morales no se basan en una verdad universal, sino en una serie de construcciones históricas y culturales que hemos heredado. Exacto. Esto nos obliga a cuestionar nuestras propias convicciones Claro. y considerar la posibilidad de que lo que consideramos bueno o malo sea simplemente una expresión de nuestra época y nuestro contexto social. Exactamente. Nietzsche nos desafía a ser más críticos con nuestros propios valores morales y a comprender cómo han sido moldeados por las fuerzas que han operado a lo largo de la historia. Un ejemplo de esto es la comparación que hace Nietzsche en el aforismo 22 entre un bandido que roba por la fuerza y un poderoso protector que exige tributos a cambio de seguridad. Ambos buscan obtener beneficios, pero lo hacen a través de medios diferentes. ¿Qué nos dice esta comparación sobre la naturaleza del poder y la moral? Nietzsche nos muestra cómo la moral a menudo sirve para justificar las acciones de quienes ostentan el poder. El bandido es condenado por la sociedad porque infringe las normas establecidas. Claro. Mientras que el poderoso protector, aunque actúe de forma similar, es visto como legítimo porque su poder está respaldado por la ley y la tradición. En ambos casos, la moral se utiliza como una herramienta para legitimar el poder y mantener el orden social. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la moral a menudo se usa para justificar la desigualdad y la opresión.
¿Podrías hablarnos un poco más sobre el goce malintencionado que Nietzsche analiza en el aforismo 27? En este aforismo, Nietzsche explora la compleja psicología humana. Ajá. Y el placer que a veces sentimos ante la desgracia ajena argumenta que este placer surge del deseo de sentirnos iguales a los demás, Iguales. incluso en la infelicidad. Es una idea incómoda, pero nos ayuda a comprender la dinámica de la comparación social Ya veo. y cómo la moral puede ser utilizada para reforzar jerarquías y alimentar el resentimiento. Y en el aforismo 34, Nietzsche introduce el concepto de virtudes perjudiciales. ¿Podrías explicarnos qué son estas virtudes y por qué pueden ser perjudiciales? Las virtudes perjudiciales son aquellas que, aunque parezcan buenas o beneficiosas para el individuo, pueden ser dañinas para la sociedad en su conjunto. Nietzsche argumenta que muchas de las virtudes que tradicionalmente se han alabado, ¿Como cuáles? como la compasión o el perdón indiscriminado, pueden debilitar la voluntad de poder y perpetuar la mediocridad. Es una idea desafiante, ¿Verdad? que nos obliga a reevaluar nuestras propias creencias sobre la virtud y la moral. Podríamos decir que Nietzsche nos invita a ser más críticos con la moral tradicional y a buscar una ética que afirme la vida en toda su complejidad, incluso en sus aspectos más oscuros. Exactamente, Nietzsche nos invita a una transmutación de los valores, a una reevaluación radical de lo que consideramos bueno o malo. Nos impulsa a buscar una ética que esté en sintonía con la fuerza vital, que afirme la individualidad y la voluntad de poder, y que no tema cuestionar las convenciones sociales. Y hablando de fuerza vital, me intriga la forma en que Nietzsche conecta la moral con su concepto de voluntad de poder. En el aforismo 37, por ejemplo, habla de una especie de culto a las pasiones. ¿Podrías explicarnos cómo se relaciona la voluntad de poder con la moral y las pasiones? La voluntad de poder para Nietzsche es la fuerza fundamental que impulsa la vida. No se limita a la búsqueda de dominio sobre otros, sino que se manifiesta en todas las formas de creación, crecimiento y autosuperación. Las pasiones, desde esta perspectiva, no son algo negativo que deba ser reprimido, Interesante. sino una expresión de la voluntad de poder, una fuente de energía creativa que debe ser canalizada y afirmada. Es una idea fascinante que nos invita a repensar la relación entre la razón y las emociones. Es verdad. En lugar de ver las pasiones como un obstáculo para la moral, Nietzsche las concibe como un motor de la vida, una fuerza que puede ser utilizada para la creación y la superación personal. Efectivamente, Nietzsche nos llama a integrar las pasiones en nuestra búsqueda de la verdad y la realización personal. Ya veo. A no negarlas o reprimirlas, sino a convertirlas en una fuerza creativa que nos impulse a vivir con plenitud. Y ahora adentrémonos en otro ámbito donde Nietzsche despliega su brillantez. El arte. Me encanta. En El Caminante y su sombra, dedica varios aforismos a la música y su impacto emocional. ¿Qué nos dice Nietzsche sobre el poder de la música? La música posee una capacidad única para expresar emociones profundas e incluso dolorosas. En aforismos como el 152, 154, 156, explora la experiencia estética de la música, su capacidad para conmovernos, transportarnos y hacernos vibrar en sintonía con la fuerza vital. Me encantaría profundizar en estas ideas. Por ejemplo, en el aforismo 152, Nietzsche compara la música de Beethoven con la contemplación y la de Mozart con experienciar la vida. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta distinción? En esta comparación, Nietzsche nos muestra dos formas distintas de experimentar la música. Beethoven, con su música grandiosa y reflexiva, nos invita a la contemplación, a la introspección y la búsqueda de un sentido trascendente. Mozart, por otro lado, nos sumerge en la inmediatez de la experiencia, la alegría y la vitalidad del momento presente. Ambas formas son valiosas, pero Nietzsche parece inclinarse por la música que nos conecta con la fuerza dionisíaca, con la energía vital y la celebración de la existencia. Es una distinción muy interesante. Nietzsche utiliza una imagen muy evocadora para describir la experiencia de escuchar música serena. Nos compara con un prisionero que no puede dormir por la nostalgia. ¿Qué nos dice esa imagen sobre el poder de la música para evocar emociones y recuerdos? La música, para Nietzsche, posee la capacidad de abrir las puertas de la memoria y el inconsciente. Ya veo. Al escuchar una melodía podemos ser transportados a otros tiempos y lugares, revivir emociones pasadas y conectar con una parte de nosotros mismos que creíamos olvidada. Es como si la música nos permitiera acceder a una dimensión atemporal, Donde el pasado y el presente se fusionan en una experiencia emocional única. Exacto. Nietzsche habla de la música moderna y sus gestos pecaminosos. ¿Podrías explicarnos a qué se refiere con esta expresión? En este aforismo, Nietzsche explora la relación entre la música y la moral. La música moderna, con su ruptura con las formas tradicionales y su exploración de nuevas sonoridades. Sí. Es vista por Nietzsche como una expresión de la transgresión,
de la rebeldía contra las normas establecidas. Los gestos pecaminosos de la música moderna son una metáfora de la voluntad de poder que se libera de las ataduras de la moral tradicional. Es interesante cómo Nietzsche ve en la música moderna una especie de liberación de la energía creativa, ¿Verdad? una ruptura con las convenciones que puede ser tanto perturbadora como emocionante. Totalmente de acuerdo. Es interesante cómo Nietzsche ve en la música moderna una especie de liberación de la energía creativa, una ruptura con las convenciones que puede ser tanto perturbadora como emocionante. Y hablando de romper convenciones, Nietzsche también nos desafía a cuestionar la forma en que percibimos la música antigua y moderna. En el aforismo 168, describe la música antigua como un efecto mágico que nos conecta con nuestro pasado. ¿Qué nos quiere decir con esto? Nietzsche observa que la música antigua puede despertar en nosotros una profunda nostalgia, una sensación de conexión con una época que ya no existe, pero que de alguna manera sigue viva en nuestra memoria colectiva. Es como si la música antigua nos transportara a través del tiempo, permitiéndonos experimentar las emociones y las vivencias de aquellos que nos precedieron. Exacto. Para el oyente no entrenado, dice Nietzsche, la música antigua siempre parecerá mejor que la moderna, precisamente porque no despierta ese sentimentalismo ligado al pasado. Entiendo. Es como si la música moderna aún no hubiera tenido tiempo de sedimentarse en nuestra conciencia, de adquirir esa pátina de nostalgia que tanto nos atrae en la música antigua. Precisamente, la música moderna aún está en proceso de creación, de definir su lugar en la historia. Y esto nos lleva a otro punto fascinante, la tensión que Nietzsche observa entre el arte y el trabajo en la era moderna. En el aforismo 170, Nietzsche lamenta que la sociedad actual no le conceda arte el tiempo y la energía que merece. ¿A qué se refiere con esto? Nietzsche critica la forma en que la sociedad moderna ha relegado el arte a un segundo plano, convirtiéndolo en un mero entretenimiento para las horas de ocio. Argumenta que el arte necesita tiempo y espacio para florecer, que no puede desarrollarse plenamente en un ambiente dominado por la prisa y las exigencias del trabajo. Es una crítica que sigue siendo muy relevante en la actualidad, ¿no crees? Vivimos en una sociedad que valora la productividad y la eficiencia por encima de todo, y a menudo olvidamos la importancia del arte para nutrir nuestra alma y nuestra creatividad. Totalmente de acuerdo. Nietzsche nos invita a reflexionar sobre el papel del arte en nuestras vidas y a luchar por un espacio donde la creatividad pueda florecer sin las presiones del mundo moderno. Y hablando de luchar por un espacio propio, Nietzsche también nos presenta una distinción interesante entre dos tipos de intelectuales en el aforismo 171, el empleado de la ciencia y el otro. ¿Podrías explicarnos esta distinción? Con gusto. Por un lado tenemos a los empleados de la ciencia, aquellos que trabajan dentro del sistema académico y se adaptan a sus reglas y convenciones. Son los que buscan el reconocimiento y la seguridad que ofrece la institución y a menudo se conforman con seguir las líneas de investigación establecidas. Y por otro lado tenemos a los otros, aquellos que se mantienen al margen del sistema, que cuestionan las normas establecidas y buscan la verdad por caminos propios. Son los rebeldes, los inconformistas, los que no temen desafiar las ideas dominantes y abrir nuevos horizontes del pensamiento. Exacto. Nietzsche admira a estos otros, a pesar de que a menudo son incomprendidos y marginados por la sociedad. Para él, son los verdaderos motores del progreso intelectual, aquellos que se atreven a pensar diferente y a desafiar los límites del conocimiento establecido. Es una distinción muy interesante que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la sociedad. ¿Somos empleados que se conforman con las reglas del juego? ¿O somos otros que buscan la verdad sin importar el costo? Es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Lo importante es ser conscientes de las fuerzas que nos condicionan y tener la valentía de buscar nuestro propio camino. Y hablando de buscar nuestro propio camino, Nietzsche también nos invita a reflexionar sobre el papel de la vanidad en la evolución de la moral. En el aforismo 181 argumenta que la vanidad, aunque a menudo se considera un defecto, fue en el pasado un mecanismo de supervivencia fundamental. ¿Podrías explicarnos esta idea? Claro, Nietzsche argumenta que en las sociedades primitivas la vanidad servía para aumentar la percepción de poder del individuo, lo que le ayudaba a protegerse de las amenazas y asegurar su supervivencia. Era una forma de proyectar una imagen de fuerza y seguridad, incluso cuando se era vulnerable. Es como si la vanidad fuera una máscara que nos hacía parecer más fuertes y poderosos de lo que realmente éramos, dándonos una ventaja en la lucha por la existencia. Exacto. Y aunque en su sociedad moderna la vanidad ha perdido parte de su función original, Nietzsche argumenta que sigue siendo una fuerza poderosa que influye en nuestras acciones y nuestras relaciones con los demás. Es cierto, a menudo buscamos el reconocimiento y la aprobación de los demás, incluso a costa de nuestra propia autenticidad.
Nietzsche nos desafía a ser conscientes de nuestra propia vanidad, a no dejarnos dominar por ella, sino a utilizarla de forma creativa para alcanzar nuestros objetivos. Es una idea que nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones más profundas y a buscar la autenticidad en un mundo que a menudo nos empuja a la superficialidad y la apariencia. Y a recordar que el verdadero valor no se encuentra en la opinión de los demás, sino en la fidelidad a nuestros propios principios y a nuestra propia visión del mundo. Y hablando de visión del mundo, Nietzsche también nos invita a reflexionar sobre la muerte, un tema que aborda con una perspectiva radicalmente distinta a la tradicional. En el aforismo 185, distingue entre la muerte natural y la muerte racional. ¿Podrías explicarnos esta distinción? Claro, para Nietzsche, la muerte natural, aquella que llega por causas biológicas, es en realidad un suicidio de la naturaleza. No es un evento planificado por una inteligencia superior, sino el resultado del azar y del desgaste del cuerpo. Es decir, que la muerte natural no es parte de un plan divino, sino simplemente el fin natural de un proceso biológico. Exactamente. Y como alternativa a la muerte natural, Nietzsche propone la muerte racional, aquella que se elige de forma consciente y deliberada. Es una idea que nos hace replantearnos nuestra relación con la muerte y la posibilidad de elegir el momento y la forma de nuestra partida. Es una visión que nos libera del miedo a la muerte y nos permite abrazar la vida con mayor intensidad y libertad. Y que nos desafía a vivir de acuerdo con nuestros propios valores, sin dejarnos dominar por las convenciones sociales o las expectativas de los demás. Hablando de valores, Nietzsche también reflexiona sobre la evolución de la moral y cómo los valores que consideramos universales a menudo tienen un origen histórico y cultural específico. En el aforismo 190, describe el proceso a través del cual el desinterés, inicialmente una simple estrategia para evitar conflictos, se convirtió en una virtud moral. ¿Podrías explicarnos esta idea? Claro, Nietzsche argumenta que muchos de los valores morales que consideramos universales son, en realidad, el resultado de un proceso histórico y cultural. El desinterés, por ejemplo, no es una virtud innata, sino una construcción social que surgió en un momento determinado como una forma de regular las relaciones humanas y evitar conflictos. Es como si los valores morales fueran invenciones humanas que se van construyendo a lo largo de la historia en respuesta a las necesidades y circunstancias de cada época. Exacto. Y Nietzsche nos invita a ser conscientes de este proceso, a cuestionar la supuesta universalidad de los valores morales y a comprender cómo se han ido moldeando a lo largo del tiempo. Es una idea que nos libera de la rigidez moral y nos permite abordar las cuestiones éticas desde una perspectiva más crítica y flexible. Y que nos invita a buscar la verdad y la justicia, no en dogmas preestablecidos, sino en un diálogo constante con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Bueno, ya en la recta final de nuestra inmersión en El Caminante y su sombra, recordemos que Nietzsche, a través de sus aforismos, nos invita a un viaje de autodescubrimiento, a cuestionar nuestras creencias y a forjar nuestra propia visión del mundo. Sus palabras son como pequeños martillos que golpean nuestro intelecto, despertándonos de la somnolencia del pensamiento convencional. Y ya que hablamos de despertar, ¿qué te parece si exploramos algunos de los aforismos que más nos han impactado? Me parece perfecto. Hay tantos que resuenan con fuerza, pero uno que siempre me ha fascinado es el aforismo 303. Nietzsche describe allí el estado mental de un hombre que ha llegado al mediodía de su vida, un momento de pausa y reflexión antes de la tempestad de la tarde. Es una imagen muy poderosa, ¿verdad? Ese momento de quietud antes de que la vida nos vuelva a sacudir con sus desafíos y contradicciones. ¿Qué crees que nos quiere decir Nietzsche con esta metáfora? Creo que nos invita a encontrar momentos de calma y serenidad en medio del caos de la vida moderna, a detenernos, respirar y reflexionar sobre el camino recorrido antes de continuar con la segunda mitad de nuestro viaje. Es una invitación a la introspección, a conectar con nuestro mundo interior para afrontar los desafíos de la vida con mayor sabiduría y fortaleza. Precisamente, y a no perder de vista lo esencial, aquello que nos da sentido y propósito en medio del ruido y la confusión del mundo exterior. Y hablando de encontrar nuestro propósito, hay otro aforismo que me ha resonado profundamente. El 249, Nietzsche dice: ese pensador no necesita que nadie le refute, se encarga él mismo de serlo. ¿Qué te dice esa frase a ti? Para mí es una declaración contundente sobre la importancia de la autocrítica. El verdadero pensador no se aferra a sus ideas por orgullo o vanidad, sino que está dispuesto a cuestionarlas constantemente en busca de la verdad. Es como si Nietzsche nos estuviera diciendo: no te conformes con las respuestas fáciles, no te duermas en los laureles de tus propias certezas.
Desafíate a ti mismo, busca la contradicción y así podrás acercarte a una comprensión más profunda de la realidad. Exactamente. Y este proceso de autocrítica, de constante cuestionamiento, nos lleva a un estado de aprendizaje continuo, de apertura a nuevas ideas y perspectivas. Y a la vez nos ayuda a desarrollar la humildad intelectual, a reconocer que nunca lo sabemos todo y que siempre hay algo nuevo que aprender, incluso de aquellos que consideramos diferentes a nosotros. Justamente, la humildad intelectual es fundamental para el crecimiento personal e intelectual. Nos permite liberarnos del dogma, abrazar la incertidumbre y reconocer la riqueza que se encuentra en la diversidad de pensamiento. Y hablando de diversidad, otro aforismo que me ha cautivado es el 51. Nietzsche nos dice: junto a las flores, la hierba y las mariposas, hay que saber descender a la altura del niño que apenas la sobrepasa. ¿Qué interpretación le das a esta frase? Para mí es una invitación a recuperar la capacidad de asombro que perdemos con la edad, a mirar el mundo con la frescura y la espontaneidad de un niño sin dejarnos contaminar por los prejuicios y las ideas preconcebidas. Es como si Nietzsche nos estuviera diciendo: no te tomes la vida demasiado en serio, no pierdas capacidad de maravillarte ante las cosas simples. Observa el mundo con ojos nuevos, con la curiosidad y la alegría de un niño que descubre la belleza por primera vez. Exacto. Y esa capacidad de asombro, esa apertura a la experiencia es fundamental para nutrir nuestra creatividad, nuestra conexión con la vida y nuestra capacidad de encontrar felicidad en las pequeñas cosas. Sin duda, las palabras de Nietzsche nos interpelan a un nivel muy profundo. Nos invitan a cuestionar nuestras creencias, a explorar nuestra propia naturaleza y a buscar una vida más auténtica y significativa. ¿Qué te parece si para terminar nuestro Deep Dive, invitamos a nuestros oyentes a compartir sus propias reflexiones sobre El Caminante y su sombra? Me parece una excelente idea. A nuestros oyentes les preguntamos, ¿qué aforismo les ha resonado más? ¿Qué ideas de Nietzsche les han desafiado o inspirado? Y así, con esta invitación al diálogo y a la reflexión, concluimos nuestro Deep Dive en el fascinante mundo de Friedrich Nietzsche. Esperamos que esta inmersión en El Caminante y su sombra les haya brindado nuevas perspectivas y les haya motivado a continuar explorando las profundidades del pensamiento humano. Hasta la próxima, amantes del conocimiento, y que la búsqueda de la verdad nunca termine. Muchas gracias, mis panas. Se nota que no hablan español hace tiempo. Si este audio les ha sido de ayuda, les agradeceríamos que nos dejen un like, se suscriban al canal y comenten qué otro libro les gustaría que tratemos. Hasta la próxima.